Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación en el quinto año básico. La guía de aprendizaje de esta semana será de verbos regulares. Nuestro objetivo es conjugar correctamente los verbos regulares al utilizarlos en sus producciones escritas. El contenido es de verbos regulares y las habilidades que vamos a trabajar serán interpretar e inferir. La actividad se debe realizar entre el día 5 al 9 de octubre. Niños y niñas, en esta clase veremos los verbos regulares, es por esto que trabajaremos con la guía de aprendizaje. Recuerda ingresar al video de la clase en donde debes prestar mucha atención a lo que el profesor explica para que puedas desarrollar las actividades. Luego de ya desarrollada la actividad, debes adjuntarla a la plataforma de clase. Debemos prepararnos para aprender. ¿Y cómo me preparo? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor para poder desarrollar las actividades. Mantener silencio a la hora de escuchar y observar el video. Poner mucha atención a lo que explica el profesor y a las instrucciones de cada actividad. Y concentrarte muy bien a la hora de resolverlas. En el inicio de nuestra clase comenzaremos desarrollando una actividad que tiene que ver con la conjugación de verbos, principalmente con el contenido que ustedes ya deberían manejar. ¿Por qué deberían manejar? Porque es un contenido que se dio años anteriores. Modifica el verso del recuadro cambiando la persona y el tiempo del verbo de acuerdo con las indicaciones señaladas entre paréntesis. ¿A qué me refiero con la persona? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y el tiempo pasado, presente y futuro. Nos centramos entonces en lo que nos dice la instrucción. Modificar el verbo que se encuentra en la primera parte de este verso, que es el verbo cambiar. Este verbo yo lo debo conjugar según la persona que me muestran, según el tiempo que se presenta. En la primera la debes conjugar a la primera persona singular, tiempo presente. En el segundo ejercicio debes cambiar, modificar, conjugar el verbo con la segunda persona, singular, tiempo futuro. Y el tercer ejercicio debes conjugar el verbo primera persona, plural, tiempo pasado. ¿Ya? Luego, cuando ya tú tengas completa esta actividad, puedes pasar al desarrollo de nuestra clase, en donde veremos el contenido que debes aprender. Los verbos regulares. Principalmente los verbos son acciones. Al hablar de verbos regulares, estamos hablando de los verbos que terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, caminar, saltar, jugar, pensar, comer, vivir, oír. Los verbos son palabras que nos ayudan a comunicar nuestras acciones, estados de ánimos o acontecimientos de la naturaleza. Todo verbo está compuesto por una raíz verbal y por una parte que cambia según la persona gramatical y el tiempo que represente, y esta parte se denomina desinencia verbal. Como ustedes pueden observar en el ejemplo, tenemos dos verbos, cambió y queda. Si nosotros analizamos estos verbos, por ejemplo, el primero, cambió, que viene del verbo cambiar, si yo conjugo este verbo, yo cambio, él cambia, tú cambias, él cambia, nosotros cambiamos, ellos cambian, me doy cuenta que hay una parte de la palabra, del verbo, que no cambia. Esa palabra nosotros le llamaremos raíz verbal. Y la palabra que cambia, que es la parte del verbo que se conjuga según la persona y el tiempo, se le nombra desinencia verbal. Vamos con la palabra queda. Yo quedo, tú quedas, él queda,
nosotros quedamos, ellos quedan. Si se dan cuenta, en la conjugación del verbo hay una parte del verbo que no cambia. Y esa es la parte que nosotros le llamamos raíz verbal. A la terminación o la sílaba o la parte que no cambia, nosotros le llamamos desinencia verbal. Y recordar que es la parte con la cual yo trabajo o yo conjugo según la persona y el tiempo. Las desinencias aportan la información del número, singular, plural, persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, el tiempo, pasado, presente, futuro y el modo indefinido, de los cuales podemos encontrar el infinitivo, indicativo y el imperativo. Según el ejemplo, el verbo quedan, ellos quedan, tiempo presente, ellos quedan, tercera persona plural, modo indicativo. El segundo verbo, que es cambió, está en tiempo presente, él cambió, yo cambio, primera persona singular, modo indicativo. Los verbos regulares son aquellos que no varían, como bien lo vimos al comienzo. En la conjugación, su raíz no varía, pero no todos los verbos regulares tienen la misma desinencia para las diferentes formas verbales. Las desinencias varían dependiendo si el infinitivo del verbo termina en, el infinitivo del verbo termina en ar, er o ir. Por esto hay 3 modelos de conjugación que se muestran a continuación. Tratando de realizar un esquema para que ustedes lo logren comprender mejor, acá ustedes pueden observar lo que acabamos de leer. El verbo, los cuales son acciones, está dividida en una raíz verbal y en una desinencia verbal. La raíz verbal es la parte de la palabra que no cambia a la hora de la conjugación y la desinencia verbal es la parte de la palabra que cambia según la conjugación, según persona, número y tiempo. Dentro de la guía nos encontramos con el modo indicativo, que es el que más se pronuncia. No se ha pronunciado todavía el infinitivo y el imperativo, pero sí me gustaría aclarar que el indicativo, ¿cierto?, es el cual donde se asegura que la persona realice dicha acción, ¿ya? Por ejemplo, él come, tú corres, él oye. Yo estoy asegurándome que está realizando la acción o el verbo al cual estoy haciendo referencia. Cuando hablamos de persona, hablamos de yo, tú, él o ella, que son personas que se encuentran en singular, primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular. Y el segundo grupo, que es nosotros, vosotros, ellos o ellas, es el segundo grupo que se encuentra en plural. Nosotros, primera persona plural, vosotros, segunda persona plural, ellos o ellas, tercera persona plural. Encontramos los tiempos y dentro de los tiempos tenemos el pasado, el presente y el futuro. Dentro del pasado nosotros encontramos el indefinido, pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. En el pretérito indefinido son las palabras que nos dejan ver principalmente acciones y acontecimientos, ¿cierto?, que tienen un lugar específico en el pasado, ¿ya? Por ejemplo, anoche, ayer, el otro día. Son solo ejemplos, niños. Por ejemplo, anoche cené,
yo puedo identificar, ¿cierto?, que es indefinido porque yo, como bien lo dije, puedo identificar que yo anoche cené. Ayer corrí. Se encuentra es indefinido, es un pretérito indefinido, ¿cierto? Porque yo puedo identificar la acción que realicé en el pasado. El pretérito imperfecto, a diferencia del indefinido, se usa para describir personas, cosas o estados del pasado, a diferencia del indefinido, que principalmente se utiliza para la descripción de acciones y acontecimientos. Y es más bien reiterativo, pero poco específico, el imperfecto. Por ejemplo, cuando era niña, caminaba todos los días por el borde del río. O por ejemplo, antes todos los días comía fruta. A diferencia del indefinido, que yo sé inmediatamente la acción que realicé. Lo que deben tener presente que estos dos subconjuntos que encontramos dentro del pasado, el pretérito indefinido como el pretérito imperfecto, forman parte del pasado, ¿ya? También pueden identificar acá algunos verbos. Y estos verbos los dividí para tratar de identificar tanto su raíz verbal como su desinencia verbal. Ustedes tienen que tener muy claro que la raíz verbal es la parte del verbo que no se modifica, que no cambia, aunque yo haga la conjugación. Y la desinencia verbal es la parte que cambia, ¿ya? O es la parte que me muestra la persona, el número y el tiempo. Por ejemplo, bailó. Viene del verbo bailar. Yo puedo identificar inmediatamente, ¿cierto?, que la parte que se modifica en la palabra bailó es la última vocal en esta palabra. Bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, ellos bailan. Puedo identificar inmediatamente la parte que no cambia y la parte que se conjuga. Lo mismo pasa con la palabra canta. Él canta, tú cantas, él canta, ellos cantan. Yo puedo identificar también cuál es la parte de la palabra que no cambia y la parte que sí cambia. Lo mismo con la palabra silbaste, ¿ya? A diferencia de estos verbos que ya están conjugados, yo también quise expresar acá dos verbos regulares como ordenar y caminar. Yo con estos verbos puedo identificar inmediatamente cuál es su raíz y cuál es su desinencia, ¿cierto? Ahora volvemos a la guía de aprendizaje. En la primera parte tú debes leer el poema y te dan 3 verbos. Dentro de estos verbos tú debes identificar la parte invariable. ¿A qué me refiero con invariable? A la parte que no cambia, a la raíz verbal de estos verbos. ¿Ya? Luego que la identificas, me gustaría que aquí bien dice que las encierres, sino también la puedes subrayar. Tienes que realizar una oración con cada una de ellas, de estas 3 palabras. En la actividad número 2 debes conjugar este verbo que te dan según la persona, el número y el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá en el primera persona plural. Si no lo recuerdan, vamos al cuadrito que yo les mostré. Primera persona plural sería nosotros. Ya sabemos. Nosotros, futuro. Tiempo futuro. Nosotros, ya sabemos cuál es la persona, el número y el tiempo, y ahora realizamos la conjugación y lo escriben acá. En los dos siguientes verbos, acá nos encontramos con los pretéritos. Recordar entonces que estos pretéritos son verbos en pasado. El verbo
El verbo indefinido, ¿cierto? Recuerden que son acciones específicas en las cuales yo puedo identificar inmediatamente la acción que se está realizando. Y el pretérito imperfecto, que igual es un verbo en pasado, ¿cierto? Pero no específicamente lo conjuga como el indefinido. En la actividad número 3 dice completa con los verbos conjugados. Lo que debes hacer es estos verbos que están acá, los debes conjugar para hacerlos calzar en estas líneas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Los debo conjugar según lo que me va pidiendo, ¿cierto? El texto. Como por ejemplo, ayer. ¿Qué verbo podemos escribir acá? Ayer hablé el otoño. Ayer habló el otoño. Ayer busqué el otoño. Ayer llevé el otoño. Cuando ya tengas completa la actividad con la conjugación de los verbos que están acá presentes para poder completar la actividad, pasamos a la actividad 4. Y en la actividad 4, acá me dicen el verbo que debo conjugar para completar la oración. Por ejemplo, todos los integrantes del equipo jugaron muy bien. Ahí me dan el verbo. Me encantó estudiar cine al terminar el colegio. O me encanta estudiar cine al terminar el colegio. Ahí ustedes van conjugando el verbo para que se adecue mejor a la oración. Niños, no lo vean tan complejo, sino que ustedes deben jugar con las palabras en la actividad 3 y 4, haciéndolas calzar en la oración, para que se pueda comprender de mejor forma. Cuando ya hayan terminado la actividad de esta semana, recuerden, la deben adjuntar a la plataforma de Classroom. Nos vemos en una próxima clase de lenguaje y comunicación del 5º año básico.